Bueno, que los patitos, como hablábamos ayer, las primeras guechotarras, las mujeres en la historia de Guecho, siglos XIV al XVII, continuamos con el matrimonio y la familia, elementos importantes, nucleares de la sociedad matriarcal vascongada. El matrimonio y la familia eran dos pilares fundamentales en el antiguo régimen, no solo como sistemas de reproducción de la especie, sino también como elementos básicos en la organización socioeconómica de la época. En el medio rural en el que nos movemos, la familia siempre asociada a la casa o casería era la unidad básica de producción económica, agrícola, ganadera y de consumo. Desde el punto de vista social era también la encargada de reproducir el sistema social y de género, función en la que las mujeres desempeñaban un papel importante. Porque, como señala María Luz Prieto Álvarez, enseñaban a sus hijas e hijos a asumir los diferentes roles en los que destinaba la sociedad en función de su sexo, y también aceptar su papel en la clase social en la que nacían. El modelo de familia en el País Vasco asociado a la casa solar dependió mucho del sistema de transición y de transmisión hereditaria. En Vizcaya, en el fuero viejo, ya daba la posibilidad de nombrar un heredero único, porque no se dividieran los patrimonios familiares. Los demás hermanos recibían una cantidad en dinero o bienes muebles, pero no la casa solar. El heredero universal podía ser hombre o mujer, aunque generalmente se elegía al varón primogénito. La herencia se transmitía al heredero o heredera cuando se casaba. En las capitulaciones matrimoniales, los padres le dotaban con la casa, y ellos se reservaban la mitad del usufructo de por vida, ya que los padres seguían viviendo en la misma casa, aunque ya no les pertenecieran. Ocurría así que las casas vascas solían estar compuestas por las siguientes membresías, los siguientes miembros. 1. Un matrimonio de edad madura, los viejos. 2. Un matrimonio joven. 3. Los hijos solteros del segundo matrimonio, nietos del primero. 4. Algún otro pariente cercano de ambos matrimonios, hijos o hijas solteras del primero. Y 5. Criados. Este modelo de transmisión hereditaria condicionó, por tanto, aspectos demográficos tales como la edad de nupcialidad, el número de personas que habitaban una misma casa y la suerte de los hermanos y hermanas no primogénitos, así como de los padres, abuelos, etc. En un sistema en el que la transmisión de la herencia a través de matrimonio era tan importante para toda la familia, el matrimoniar no se dejaba al libre albedrío de los contrayentes o al capricho de la suerte. Más bien obedecía a una estrategia bien pensada en la que no se dejaba ningún cabo suelto. En este juego de estrategias, la función de la hija soltera, como si heredaba la propiedad como si no, quedaba reducida a mantener su virtud y esperar a que padres, hermanos, tutores encontraran un esposo que cumpliera con las expectativas económicas familiares. Por ello, la etapa de soltera, de doncella, mejor dicho, ya que en la época soltera significaba mujer suelta, no sujeta a un hombre, y tenía connotaciones bastante peyorativas. No solía ser más que un periodo en la vida de una mujer dedicado al mantenimiento de su honor, con el objetivo de encontrar un buen marido y aprender lo necesario para llevar la casa y los hijos. La otra opción digna, que veremos en otro capítulo, era el convento o el beaterio. 4.1. Las doncellas. Realmente es difícil dar con fuentes históricas que nos proporcionen información sobre la infancia y juventud, ya que los niños y jóvenes sí aparecen en la documentación es de forma indirecta. Sin embargo, este periodo del ciclo vital de una persona no era precisamente corto, al menos jurídicamente, pues la mayoría de edad estaba estipulada a los 25 años, como se reconoce desde el fuero de Vizcaya. Hasta los 25 años estaban bajo la responsabilidad jurídica de padres, madres o tutores, si no habían contraído matrimonio, según el derecho canónico. Sin embargo, no hacía falta esperar a esa edad para casarse. Las mujeres podían casarse a partir de los 12 años y los hombres a partir de los 14. En ese caso, el matrimonio les concedía inmediatamente la mayoría de edad. Los primeros años de vida, niños, niñas, vivían en espacios predominantemente femeninos, jugando, ayudando a tareas domésticas, etc. En los grupos sociales más bajos, la infancia acababa pronto.
ya que a temprana edad se les podía contratar como aprendices en el caso masculino o sirvientas en el femenino. Por distintas circunstancias, muerte de los padres o segundas nupcias, sin alguno de ellos, que dejaban fuera del ámbito familiar a los hijos del matrimonio anterior, algunas niñas ingresaron en el servicio doméstico antes de los 12 años, formando uno de los grupos más vulnerables de la sociedad expuesto a abusos de todo tipo. La educación femenina estaba relacionada con lo generacional, con las tareas domésticas que debían realizar, que eran diferentes dependiendo del grupo social al que pertenecieran. Como planteas Cristina Segura, para la mayoría de ellas estos conocimientos se reducían al conocimiento y conservación de alimentos, la confección de las ropas de la casa y de las personas que formaban la familia y la sanación y cuidados de enfermos, niños y viejos. Algunas hijas de artesanos debieron aprender el oficio de los padres porque suponían mano de obra gratuita. Las hijas o esposas de los mercaderes a veces se encargaban de los negocios familiares en ausencia del cabeza de familia, lo que suponía recibir una formación algo mayor. Saber leer y escribir y los números necesarios para llevar las cuentas, pero la gran mayoría eran analfabetas, sobre todo en el ámbito rural. A partir del siglo XVI, muchos municipios empezaron a contratar maestros que enseñaban a leer, escribir, contar y la doctrina cristiana. Los niños y las niñas acudían a las escuelas desde los 6 a los 9 años, aunque seguramente el absentismo escolar fue muy grande. Otras niñas, pertenecientes a familias de un estatus elevado, eran educadas en su casa o en un convento. Hay que tener en cuenta que a la altura de 1797 había solamente 17 escuelas femeninas en toda Vizcaya, 3 en Álava y 35 en Guipúzcoa, con un total de 5.508 alumnas. Estos índices altos de analfabetismo pueden contrastarse si los fijamos en el escaso número de mujeres que podían firmar los documentos. La mayoría nunca firman ellas mismas por no saber. De todas las escrituras de venta, arrendamiento, capitulaciones matrimoniales, testificaciones consultadas, solo se ha encontrado una guechotarra que rubricó con su firma, Francisca de la Rauri, viuda del capitán Pedro de Alango. Las demás mujeres que aparecen firmando en la documentación proceden de Bilbao y de un estatus social elevado, como el caso de Úrsula de Gondra, lo que viene a corroborar que en los centros urbanos había más posibilidades de acceder a cierta educación, mientras que en el campo el acceso era el mismo, mucho más limitado. Es cierto, la mayoría de los hombres estaban también en el campo de los analfabetos, pero sí hay un mayor porcentaje de rúbricas masculinas, aparte de clérigos y miembros del linaje. Suponemos que pertenecientes también a sectores de un nivel económico elevado, puesto que profesionales como sastres, zapateros o molineros tampoco sabían firmar. Vayamos a un caso, ejemplo concreto, en las posesiones dadas a María Teresa de Asúa, Quecho y Martiartu, como nuera heredera del mayorazgo en 1691 por mandato judicial, de los 123 habitantes de las casas diezmeras prometieron dar los diezmos a María Teresa, solo 32 supieron firmar y todos eran hombres. Algunos autores han dado tasas de analfabetismo femenino cercano al 96%, cuando la del analfabetismo general se sitúa en torno al 86%. Solo a partir del reinado de Carlos III se pusieron en práctica medidas para evitar esta situación al crearse escuelas gratuitas de niñas, pero esto ya sería en el siglo XVIII. La vida cotidiana de la doncella transcurría de forma muy diferente según su extracción social. Para las jóvenes trabajadoras sobrevivir no debía de ser fácil, sobre todo en el mundo urbano, donde muchas pasaban en la calle la mayor parte del día y era sencillo traspasar el umbral de la marginalidad. Las clases acomodadas, sin embargo, vivían recluidas en la casa solar de la familia sin mucha libertad de movimientos, ya que la salida al exterior era vista siempre un peligro para su virtud. Solamente en los contactos con el exterior iban acompañadas de sus madres y criados, y los espacios que frecuentaban eran las iglesias y las casas de otras mujeres. A todas las jóvenes que no habían tenido contacto carnal, ricas y pobres, del campo o de las villas, se les reconocía externamente en el País Vasco por su peinado, moza en cabello, ya que llevaban la cabeza rapada con un único rodete de pelo delante, y no se cubrían la cabeza con toca alguna hasta que no se prometían con un chico. Este fue su peinado hasta principios del siglo XVII, como describían y relataban los viajeros que recorrían el país. Pedro Medina lo escribe así: todas las mozas que venden en la plaza de Bilbao, los mantenimientos están destocadas sin traer cosa alguna en las cabezas, todas trasquiladas, porque tal es la costumbre de la tierra, que todas las doncellas anden las cabezas sin cabello y descubiertas hasta que son casadas.
Los jóvenes quechotarras, al margen de las diferencias económicas que suponían y existían entre sus familias, seguramente formaban un grupo intermedio entre la exposición permanente que sufrían las clases populares urbanas y las herederas de familias propietarias que podían mantener a sus mujeres a buen recaudo. La colaboración en tareas domésticas, incluso en el trabajo de campo, o como vendedoras de productos de primera necesidad, era un imperativo para las familias con menos recursos. Un documento de 1700, del que hablaremos más adelante, hace referencia a la venta de pescado que hacían las esposas e hijas de los pescadores de Guecho en la villa de Bilbao. Estas jóvenes que participaban en la actividad económica familiar no llegaban realmente a tener posesiones, hasta que no se casaban y eran dotadas por sus padres. Así, en los registros de defunciones de Santa María de Guecho, la mayoría de las que morían doncellas no dejaban nada por ser pobres o hijas de familia bajo potestad paterna. Una situación diferente vivían las doncellas que se habían quedado huérfanas y habían heredado de sus padres. Estas, si eran menores de edad, tenían que elegir un curador o tutor, normalmente algún familiar, para que gestionaran sus bienes y no quedaran desamparadas. Pongamos el ejemplo de Isabela y María Sáenz de Alanco, dos hermanas huérfanas que habían perdido a su padre en Cádiz, como marinero al servicio del rey, y a su madre por enfermedad, al menos dentro de un año. Habían recibido de sus padres la casa de Alango, que según relataron estaba a pique de perderse y caerse. Sus bienes mal parados, porque para beneficiar y reparar tenían necesidad de tutor y curador. Isabela y María Sáenz acudieron con su tía materna ante los fieles de la anteiglesia, solicitando el nombramiento de uno o dos curadores, a ser posible familiares cercanos. Así cumplieron nombrando por curadores a Pedro de Ormaza, pariente por parte del padre, y a Domingo de Larraondo y a Lango, tío materno. Si las huérfanas eran mayores de edad, podían disponer libremente de sus bienes, como queda patente en algunas escrituras. María Ibáñez de Uribarri, doncella de Encabello, se comprometió a otorgar a Juan de Landaya, vecino de Durango, 11 reales de renta y censo sobre su casa de Uribarri. Y en testamento, Catalina de Cortina, doncella y huérfana, dejó a su primo Abad de Arteaga y a los dos capellanes 12 reales para misas rezadas, una caja a su sobrina María Ochoa de Ararte, otra caja pequeña a María de Ibarra, la criada del cura, 8 reales a la beata de su casa y 3 reales a la madre del cura. Desde la perspectiva de aquel tiempo, lo ideal era que casaran cuanto antes, puesto que no estaba muy bien visto que una mujer andara sola, sin una familia de referencia. Los espacios públicos en los que se movían las jóvenes estaban relacionados con las actividades domésticas. Ir a la fuente a por agua o lavar era una oportunidad para charlar con otras muchachas, y económicas, como es el caso de las que vendían pescado en Bilbao. La iglesia, según la mentalidad de la época, era un espacio idóneo donde podían tener algún tipo de contacto social, que tenía lugar en las misas de los días festivos y en la celebración de los sacramentos. Así, encontramos a un número relevante de doncellas como madrinas en bautizos, seguramente con la idea de que fueran una referencia en la vida de la criatura. Las fiestas y romerías también representaban una oportunidad de socialización y permitían conocer la situación del mercado matrimonial. Como ha señalado José Carlos Enríquez, las numerosas ferias ganaderas, los mercados semanales, las fiestas locales del calendario campesino y artesano eran ocasiones propicias para refrendar las ansias de placer que parecían desbordarse en las jóvenes parejas. Bailes y el vino hacían el resto. Algunas romerías, San Antonio de Urquiola, por poner un ejemplo, eran verdaderas ferias matrimoniales, donde las danzas de mozos y mozas y los desórdenes que se producían en los trayectos, las parejas se perdían en el camino, escandalizaron al estamento religioso, que llegó a solicitar su prohibición. Para el fraile franciscano Francisco Antonio de Palacios era grandemente peligroso que bailen las doncellas, y eso aunque sean solas y entre sí, con tal de que sea el baile en público, que aunque en ellas no haya mala intención ni ademán que desliga a la honestidad, es muy arriesgado porque pudiera conducir su baile a que se enredase alguno de los mirones. Los bailes que se celebraban en las plazas y espacios abiertos de villas y anteiglesias también era objeto de crítica por parte de las autoridades eclesiásticas, que las consideraban poco morales. Lo cierto es que, aunque se hacía de día y bajo la atenta mirada de las autoridades, alcalde o fiel, no siempre se podía conseguir evitar el contacto entre personas de distinto sexo, pues para ejecutar algunos bailes
se daban las manos, y al final, de otros, la sucadanza y el rescu concluía con una apoteosis de revolcones y culadas. ¿Pero por qué se hacía tanto énfasis en proteger a las mozas del contacto, incluso aparentemente inocente, con los hombres? La respuesta se puede resumir con una sola palabra: estupro. El estupro, o mantenimiento de relaciones sexuales a través de halagos, engaños y falsas promesas por parte del hombre, dejaba a la moza deshonrada y malograda un posible matrimonio. Este tipo de relaciones debieron de mantenerse muy a menudo a tenor de la cantidad de denuncias por estupro que hay en la documentación medieval y moderna. Lo normal es que la joven hiciera pública su situación colocándose una toca en nombre de él. Así quedaba claro que ya no era doncella y por causa de quien no lo era. Después, si el muchacho no accedía a casarse, venía la consiguiente denuncia ante el juez. Las autoridades durante el juicio consultaban los testigos que presentasen ambas partes y tras dictar sentencia se encargaban de restituir el honor a la muchacha mediante dos posibles soluciones. Una, que el joven aceptase casarse con ella. Otra, la más habitual, que le diera una compensación económica porque solo con una cuantiosa dote conseguiría optar con otro matrimonio. También podía ocurrir que al enterarse de que la joven había perdido su virtud, los parientes le retiraran la dote destinada para su casamiento. Son varios los casos de estupro que se dieron en la anteiglesia de Guecho, por lo que expondremos a continuación solo los más significativos. Como hemos dicho, los padres intentaban controlar el contacto de sus hijas con el género masculino, con el fin de evitar contactos prematrimoniales. Sin embargo, las muchachas no siempre estaban a buen recaudo de sus padres, y a veces eran abordadas por jóvenes que o bien querían casarse con ellas, o bien solo pretendían obtener algunos momentos de placer. Pongamos como ejemplo lo que ocurrió en la anteiglesia hacia 1652. María Ochoa Pinaga, doncella de 14 años y huérfana de padre, tenía un pretendiente, Juan de Sarría, mozo libre, con el que ella no se quería casar. Parece que el joven un día se atrevió a abordar a María Ochoa, lo cual consiguió escapar y acudió a su madre diciendo que Juan había intentado forzarla. La madre, Mari Ibáñez de Ormaza, presentó querella de estupro y Juan de Sarría tuvo que acudir con su padre a la cárcel del señorío, donde declaró: la causa por que dicho la había gozado le movió el amor, afición y voluntad que le tenía para se casar, siendo así que no tuvo cópula ni acceso carnal con ella, sino el amor referido. Finalmente, la madre retiró la denuncia y solo se condenó a Juan de Sarría a pagar 6 ducados por las costas del juicio y molestias, presentándose su padre como fiador. Desde luego el noviazgo no cuajó, ya que un año después Mari Ochoa se casó con otro vecino, un tal Pedro de Salsidúa. Como se ha expuesto más arriba, la mayoría de las veces el asunto se arreglaba con dinero. Este fue el caso de María Ochoa de Ibarra, que en 1561, siendo doncella en Cabello, tuvo una relación con Juan de Murúa, de la cual nació un hijo al que puso de nombre Juan. Tras la correspondiente denuncia, Juan de Murúa se comprometió a pagar por el estupro que había cometido, la dote, el sustento de María Ochoa y los alimentos del hijo que tuvo en él. Durante los 3 primeros años, los hijos naturales vivían con la madre, responsabilizándose el padre de la manutención. Al tercer año, sí había reconocido su paternidad, el padre se hacía cargo de ellos, porque era él que tenía la patria potestad. 3 años y medio después, María Ochoa le dio carta de pago ante Esquivano, reconociendo que Juan de Murúa le había pagado correctamente y ella quedaba satisfecha. Por esta carta se comprometía además a no pedir ni demandarle ningún otro dinero por el estupro y renunciaba a cualquier querella posterior. En el documento no aparece la cantidad que se pagó por el estupro, pero consultando otros casos parecidos, las estupradas se conformaban con unas cifras que oscilaban entre los 16 a los 25 ducados. Para que nos hagamos una idea, un buey de 1608 valía aproximadamente 16 ducados, y las dotes de la época no bajaban de 60. Tenemos que pensar, por tanto, que las jóvenes deshonradas no tenían mucho que ganar con esta situación, teniendo en cuenta que todavía les quedaban por delante bastante para buscar un marido que las aceptara. Más rocambolesca es la historia de Manuela de Arteta, cuyo padre denunció que había sido estuprada por Francisco de Arrigúnaga. Así cuenta el padre que
Siendo su hijo doncella y recogida y vizcaína, el día de ayer, 22 de febrero, sobre las 10 de la noche, Francisco de Arrigúnaga se introdujo en la casa de Jardingana, donde habito, con la dicha mi hija y demás familia. Y dentro de ella, habiéndola dado fe y palabra de casamiento de mi hija, le privó de su virginidad creída y confiada en sus repetidas persuasiones y promesas a cuya fuerza condescendió. Y después le ha llegado la noticia que había de ausentarse y huirse, dejándola burlada. El padre pide 1000 ducados de daños, con las cuales no podré lograr igual estado, casamiento, que el que hubiere conseguido a no haberle privado de su honor. Participaron en el pleito numerosos testigos que corroboraron la historia de la promesa de matrimonio. Según estos testigos, los novios habían estado en casa de unos amigos por la tarde y allí se habían prometido. Después, efectivamente, Francisco estuvo en casa de Manuela, concretamente en su habitación, y allí tuvo con ella trato carnal. Pero aquí las declaraciones de los testigos añaden un nuevo dato. Parece que después de haber estado con Manuela, Francisco volvió a reunirse a eso de la 1 de la madrugada con parientes y amigos en casa de Pedro de Asarte. Allí dijo que no se casaría con su prometida porque la había hallado privada de su virginidad, es decir, que ya no era virgen. A los presentes les comunicó también que pensaba huir, como finalmente había hecho. Tras su huida, Francisco fue requerido a presentarse en la cárcel de la villa de Bilbao. Hasta aquí conocemos los hechos ocurridos por el pleito, pero la cosa no quedó ahí. Si rastreamos los registros sacramentales de la parroquia de Guecho, el 11 de junio del mismo año de 1708, Francisco y Manuela se casaron en Santa María. No sabemos si obligaron a Francisco a casarse o bien aceptó de motu propio, pero parece que esta historia tuvo un final feliz, al menos para Manuela. 4.2. Las casadas, ceremonias y ritos nupciales, los bienes matrimoniales, arras y dotes. La mujer en el matrimonio, los hijos. Los matrimonios básicamente eran acuerdos en los que se tomaban disposiciones de tipo económico entre los padres de la novia y la familia del futuro marido. Por ello, pocos se casaron por amor en el antiguo régimen, si bien es cierto que según descendemos en la escala social sería más fácil encontrar matrimonios motivados por el gusto y no por factores económicos, pues para los que no tenían nada que ofrecer el interés económico quedaba excluido. La novia no intervenía en nada en el proceso y tenía que aceptar al novio que el padre y la madre, el hermano o el tutor, en el caso de las huérfanas, habían decidido para ella. La creencia popular apoyaba además las bodas acordadas, de así el refrán "Sconce amodiosco, visitse doloresco", boda de amor, vida de dolor. En ocasiones se establecieron límites a esta práctica, por ejemplo, el fuero general de Navarra daba posibilidad a la mujer de rechazar a los dos primeros pretendientes que sus parientes le ofrecieran. Y el derecho canónico a partir del siglo XII defendió la posibilidad de la necesidad del consentimiento de los novios y liberar a la mujer de la autoridad paterna para contraer matrimonio válido, aunque podía ser desheredada. A veces los enamorados ofrecían resistencia a las presiones de los padres y tutores y buscaban la manera de salirse con la suya. Un sistema bastante utilizado fue el rapto acordado. El chico raptaba a la muchacha y huían juntos. A los padres, después de esto, no les quedaba más remedio que aceptar y casarlos, pues durante la escapada mantenían relaciones sexuales y la joven quedaba deshonrada para otro matrimonio. Otro sistema fue el matrimonio clandestino, que estaba gravemente sancionado. En Bilbao, en 1513, se penalizaba con 100 azotes y un año de destierro a los que se casaban escondidamente, sin consentimiento de padres y madres. No todas se atrevían, ya que a la hija que desobedecía a los padres se la podía maltratar y repudiar, dejándola fuera de la herencia. A partir del siglo XVIII se observa un aumento de los matrimonios por amor, aunque muchos seguían celebrándose en la clandestinidad. El pretendiente se busca entre las familias de iguales, es decir, del mismo estatus social. Los matrimonios desiguales estaban muy mal vistos y suponían una deshonra para la familia. Normalmente los contratos entre las familias empezaban por medio de criados o alcahuetes, que eran los que transmitían los recados de los padres. En una comunidad pequeña como era Guecho, seguramente había muchas más oportunidades de comunicarse directamente entre las dos familias y así poder ofrecer cada una lo que podía. Por lo que se ha visto en los contratos matrimoniales, primeramente había un acuerdo verbal, en el que se establecía qué bienes aportaría cada uno al matrimonio, es decir, con qué se dotaban los padres a los hijos.
Luego se celebraba el matrimonio y al cabo de unos meses, incluso años, se firmaba la escritura ante escribano. Y dijeron que por cuanto estaban casados y helados, conformes, lo mandaban la Santa Madre Iglesia de Roma, los dichos Martín de Zuazo y la dicha Antonia de Gonia, su mujer, hará poco más de un año, y para sobrellevar las cargas de su matrimonio y sustentar los hijos que Dios nuestro Señor les diera del tienen tratado de hacer las donaciones y dotaciones siguientes. Solamente cuando los contrayentes eran menores de edad, existía relación de parentesco entre sí, se firmaban las capitulaciones antes del matrimonio eclesiástico. En primer caso, obviamente, porque todavía no podían casarse. En segundo, porque se debía a que tenían que pedir la bula papal para que los dispensara. En ambos casos, la cópula carnal se prohíbe en la misma escritura de acuerdo, como se especificó en el contrato de matrimonio de Martín Ibarra Elizalde y Marina de Sarría, doncella en Cabello. Y por cuanto son parientes en tercer y con cuarto grado de consanguinidad, los padres de la novia se obligan de proveer la dispensación dentro de 4 meses a su costa y sin cópula. Los bienes matrimoniales, dotes y arras. Se llama tradicionalmente dotes a los bienes que aporta la mujer al matrimonio y arras a los que aporta el hombre, aunque para estas fechas generalmente ya no se aparecen las palabras arras y utilizándose la palabra dote para referirse tanto a los bienes de la mujer como del hombre. Si bien no vivían los padres, les dotaba algún familiar, incluso algún... Aunque vivieran los padres, tíos y tías, normalmente solteras, podían dar algo a sus sobrinos para el nuevo matrimonio. Excepto en las capitulaciones matrimoniales de los miembros del linaje, donde se registraban una gran cantidad de bienes, muebles e inmuebles aportados por ambas partes, la mayoría de los contratos que chotarras, uno de los dos aporta la casería con todas sus pertenencias y el otro una cantidad de dinero más el ajuar. Normalmente era el novio el que llevaba la casa como dote, aunque también existió el caso contrario. Lo que observamos es que, como la mayoría de caserías estaban hipotecadas, lo que buscaban los padres del que aportaba la casa era que el otro cónyuge llevara una dote suficiente para sanear las deudas y reducir esa hipoteca. Mari Ibáñez de Echeandía fue dotada por sus padres con la casa de Echeandía Govela, mientras que el novio, Domingo de Gastañaga, aportaba al matrimonio 60 ducados para pagar las deudas del futuro hogar. Es importante registrar absolutamente todo el contenido de las dotes por si se planteaban problemas con los bienes, lo que sucedía con frecuencia. Lo cierto es que en líneas generales las casas solían tener un equipamiento bastante pobre: camas, algunas cajas o arcas de distinto tamaño, utensilios de cocina, escudillas, cucharas, platos, ollas, mesas, bancos, vestidos y ropa de cama, y el resto era tierra de labranza, compuesta por trigales, maizales, manzanales, castañales y frutales, ganado y algunos aperos de labranza, carros e incluso participaciones en pinazas. Los que disponían de ello también aportaban el asiento de varón en la iglesia y la sepultura familiar. El ajuar que presentaban tampoco era gran cosa: camas, arcas, ropa. Se solía hacer el cálculo de su valor. Por ejemplo, Juan Bautista de Arana aportó para su matrimonio con María de Ormaza 50 ducados de arreo en ropa de lino y cama, arcas y más alhajas, además de 2 ropillas que fueron de su primo. Si los bienes eran nuevos o estaban en mal estado, también se especificaba, por ejemplo, un arca desbaratada. A veces los novios recibían dinero o regalo de otros parientes, donativos que también se ponían por escrito. En el matrimonio de Juan de Pinaga con Francisca de Capitillo, esta recibe, además de una casa nueva que habían hecho sus padres en Algorta, de su tía Joana Beata, 2 ducados para hacerse una saya, 4 para hacerse una capa y una toca de otros 2 ducados. Y de María Teresa y Mari Sáez de Capitillo, beatas también, 17 ducados para que con ellos hagan un jubón. Por derecho foral, los bienes dotados pertenecían por igual al marido y a la mujer, mientras duraba el matrimonio. Pero si el matrimonio se disolvía sin hijos, los bienes que había aportado cada uno volvían a la familia de la que procedían. Por ejemplo, en el caso del matrimonio que mencionábamos antes, Mari Ibáñez y Domingo de Gastañaga, si no llegan a tener hijos, Mari Ibáñez muere la primera, la casa de Echeandía Govela retornaría a su familia y la heredaría el pariente más propincuo.
En el caso de que muriera Domingo I, María Ibáñez tendría que devolver los 60 ducados a su familia política. Los bienes totales no podían ser ejecutados por deudas. Si Domingo contrae deudas y la ejecución de bienes por parte de la justicia, siempre podría respetarse la casa de Chandía porque pertenece a la dote de la esposa. Ceremonias y ritos nupciales. En el periodo que abarca este estudio, siglos XIV a XVII, el matrimonio no obedeció a un único concepto, ya que fue un periodo en el que la Iglesia luchó por imponer su modelo matrimonial como sacramento sobre un tipo de uniones menos formales, que todavía perduraban bien entrado el siglo XVI. Podríamos decir que estas uniones o matrimonios clandestinos convivieron durante siglos con el matrimonio eclesiástico, que se fue imponiendo poco a poco. ¿En qué consistía el modelo de unión tradicional? Realmente tampoco difería tanto del que proponía la Santa Madre Iglesia, solo que no estaban tan sistematizado y las relaciones prematrimoniales estaban algo más aceptadas. Por ejemplo, en Navarra, cuando los padres acordaban el matrimonio, era normal que dejaran que el novio visitara a la novia de noche en su propia casa y durmieran juntos. Incluso en Iparralde se ponía en práctica el año de prueba. Los novios vivían juntos durante un año antes del matrimonio. Y este hecho era aceptado por la sociedad. De hecho, algunos de los matrimonios acordados entre parientes no esperaban a la dispensación papal para tener relaciones. Juan fue bautizado en 1650 cuando sus padres Pedro de Iturralde de Verango y María Pérez de Subilleta, parientes en cuarto grado de consanguinidad, tenían suplicado a su santidad dispensa entre ellos y estaban esperando la dicha dispensa para casarse legítimamente. Los ritos nupciales, además, no tenían por qué celebrarse en la iglesia. Muchos se hacían en casas particulares o en espacios abiertos, como los montes. En este caso, bastaba con que los novios se tomaran las manos y se aceptaran como marido y mujer delante de algunos testigos. Podían pasar años hasta que los esposos fueran a velarse a la iglesia. Incluso algunos fallecían antes de hacerlo. En un pleito civil por causa matrimonial en el siglo XVI se alega que existía la costumbre, incluso entre los propios habitantes de la villa, se refiere a Azcoitia, Guipúzcoa, de ir a las caserías y a los montes, robledales y prados y lugares despoblados donde, en su voluntad, y estando presentes 3 o 4 personas, clérigos o no clérigos, se prometían, teniéndose tales desposorios por legítimos. Desde la Baja Edad Media, la Iglesia trabajó afanosamente para acabar con este tipo de reuniones y de uniones, imponiendo el concepto de matrimonio legal, per verba legítima de praesenti, un matrimonio solemnizado en faz de la Iglesia y consumado mediante la cúpula carnal. También complicó la celebración del rito. Primero, el cura anunciaba la futura unión con los nombres de los contrayentes en los 3 días festivos continuos al tiempo de misa mayor. Si no había ningún impedimento, tenía lugar el matrimonio por palabras de presente en las puertas de la iglesia o en casa de algún familiar, con la que la presencia del sacerdote se hacía oficial y unos meses después volvían a la iglesia a velarse, donde el cura decía la misa nupcial y les daba sus bendiciones. Con esta parafernalia se intentaba primeramente evitar casos de consanguinidad y bigamia y en consecuencia reconducir la política matrimonial al control eclesial. Y a la iglesia le costó imponer su modelo, pero lo consiguió, sobre todo a partir del Concilio de Trento, que supuso el impulso definitivo a través de la concienciación y la formación del clero y de la implantación de los registros sacramentales. ¿Cómo se celebraban los matrimonios en hecho? Por desgracia, hay muy poca documentación anterior al siglo XVII referente a este tema, ya que hasta 1626 no comenzaron los registros sacramentales en la iglesia de Santa María de Guecho. En líneas generales, podríamos decir que no debió de ser fácil encontrar candidatos, candidatas, casaderos, casaderas a juzgar por cantidad de matrimonios que se realizaban bien con vecinos y vecinas de las anteiglesias de los alrededores, bien con viudos, viudas o bien con parientes, siempre con el permiso o bula papal. Las 3 circunstancias también se podían solapar, viudo de fuera, con doncella autóctona y parientes entre sí. Exponemos a continuación algunos datos estadísticos. El periodo que va de 1640 a 1660, de las 196 uniones registradas, 6 presentaron dispensación papal por consanguinidad. En 13, uno o los 2 contrayentes eran viudos, y 44 se realizaron con personas foráneas, es decir, un 32% de los matrimonios no eran entre jóvenes quechotarras en primeras nupcias, lo cual demuestra más bien una escasa oferta local.
mediados del siglo XVII parece que el matrimonio canónico estaba bastante implantado en la Iglesia. Como estipula el Concilio de Trento, los enlaces se hacían en varias fases. Lo primero eran las proclamas, que hacían públicas el párroco, la Iglesia de Guecho, en 3 días festivos continuos a tiempo de ofertorio en la misa mayor. Y si alguno de los contrayentes era de fuera, también se hacía en su propia iglesia parroquial. Si había algún impedimento, como el que fueran parientes, lo normal era que ya se hubiesen encargado los padres de pedir la bula papal que les daba la dispensa para casarse. Si no había impedimento, el cura los casaba por palabras de presente, donde los novios se comprometían delante de algunos testigos. Seguramente todavía algunas familias celebraban este acto en casa, al mismo tiempo que se firmaban las capitulaciones matrimoniales, pero los únicos que quedaban registrados eran los que pasaban por la iglesia. El siguiente paso se hacía unos meses después y consistía en que los novios volvían a la iglesia a recibir la misa nupcial donde el cura daba su bendición. La celebración del matrimonio era un acontecimiento no solo para la pareja y la familia directa, sino también para toda la comunidad que asistía y por tanto se convertía en testigo derecho. Si los contrayentes eran de familias relevantes, la celebración podía ser todo un espectáculo. El 27 de julio de 1642 recibieron las bendiciones nupciales en la iglesia de Santa María de Guecho el capitán Marcos de Música y Lucía de Elosúa, los cuales por palabras de presente, fueron casados en la villa de Bilbao en virtud del poder que el dicho capitán Marcos de Música envió desde la ciudad de Cádiz a Juan Ramos de Música, su hermano, para casarse con ella por el licenciado Domingo de Lecúa, cura de la parroquia de San Antón de la dicha villa, habiendo procedido de las 3 denunciaciones que el concilio de Trento por el dicho licenciado Domingo de Lecúa en la iglesia de San Antón de Bilbao, y por mí en la iglesia parroquial de Guecho, cuyo testimonio le remití sin que hubiera parecido impedimento. Testigos: Andrés Abad de Zubillaga, Martín Abad de Sarría y la mayor parte de toda la anteiglesia de Guecho. Podemos imaginar que el matrimonio de un capitán autóctono y una doncella de Bilbao fue un verdadero acontecimiento para todos los vecinos. Una vez celebrado el casamiento, tenía lugar el banquete. Desde la Baja Edad Media, las autoridades intentaron evitar los grandes dispendios económicos de las familias por causa de bodas y bautizos. Desde las pragmáticas reales hasta las ordenanzas concejiles, se intentó frenar el derroche, limitar el número de asistentes y el número de días que duraban las celebraciones. En Orduña se dispuso que los banquetes solo acudieran las madrinas, con 2 doncellas cada una, y la duración se limitó a 3 días. Tras el matrimonio, las mujeres cambiaban su peinado, por lo que serán externamente diferenciadas de las doncellas. Las casadas iban vestidas con un velo y para el peinado utilizaban tocas o cofias. Los tocados vascos fueron objeto de admiración por su complejidad. Se trataba de una pieza de mimbre que formaba la estructura, a la que se enrollaba tela, adquiriendo normalmente una forma alargada, con 1 o 2 ramificaciones y ajustada a la cabeza con un rodete. Aunque existieron variedades regionales, la más curiosa fue la forma fálica o de cornucopia, a la que se le había atribuido la función de propagar y propiciar la fertilidad. Estos tocados fueron tachados de indecentes por las autoridades eclesiásticas, que desde el siglo XVII persiguieron su uso hasta que consiguieron prohibirlos y erradicarlos. La mujer en matrimonio, los hijos. De la mujer casada se esperaba que fuera sumisa, que trabajara la tierra, que cuidara la casa y que, por supuesto, que fuera madre. Al fin máximo del matrimonio era la procreación, y tener un gran número de hijos era el objeto de cualquier pareja, pues suponían riqueza y mano de obra abundante en una sociedad campesina. Las tasas de fecundidad rondaban la media de los 4 hijos por pareja en todo el siglo XVII, con picos más bajos y más altos también, relacionados con crisis de subsistencias y posteriores recuperaciones. Hablemos aquí exclusivamente de los hijos legítimos, los que se tenían dentro del matrimonio, y dejamos el tema de la ilegitimidad para un apartado posterior. Debido a las condiciones obvias en las que vivía la mujer embarazada, en el antiguo régimen, lejos de la higiene y los cuidados actuales, llevar a cabo un parto con éxito no era tarea fácil. De hecho, la muerte de parto o posparto fue la máxima causa de mortalidad femenina hasta la época contemporánea. Las parteras o comadronas eran las únicas que las asistían, ya que los médicos o cirujanos no se encargaban por lo general de atender partos. Cuando el parto se complicaba, tanto la madre como la criatura corrían peligro de muerte.
A veces se especificaba en las partidas de bautismo que la madre había muerto en el parto, como fue el caso de María de Arteta, que murió al dar a luz a su hijo Martín en la iglesia de Guecho, donde residía con su marido Sebastián de Basagoitía, y el mismo día del alumbramiento fue enterrada en Urduliz, de donde era natural. Si se sospechaba que el niño o la niña corría peligro de muerte, se le practicaba el bautismo in situ, bien por la partera o por algún familiar que estuviese allí presente. En el caso, eh, cuando le llevaban a la iglesia, como ya se le había bautizado, el cura le practicaba los sacramentos de catecismo y exorcismo. Administré los sacramentos de exorcismo y catecismo a Simón, hijo legítimo de Simón de Arteaga Menor, el de Algorta y de Magdalena de Ibarra Jauregui, su legítima mujer, el cual, por haber corrido peligro y haber muerto en su parto su madre, fue bautizado por Simón de Arteaga Mayor. La mortalidad infantil era muy alta en el antiguo régimen, superando el 40% del total de los fallecidos. Los recién nacidos eran los que más riesgo corrían, pero el riesgo no disminuía notablemente hasta los 7 años de edad. Por desgracia, el párroco de Guecho no registró, al menos durante el siglo XVII, las muertes de niños, niñas, por lo que no disponemos de fuentes de las que extraer datos. Después de parir, la madre no podía salir de casa en 40 días por la idea de impureza asociada a la relación sexual y del parto. La cuarentena terminaba cuando la madre llevaba una ofrenda de pan o dinero ante el altar de la iglesia. El nacimiento de un hijo era un acontecimiento que acogía con alegría familiares y vecinos y se celebraba visitando a la recién parida y llevando regalos. Las autoridades establecieron medidas para evitar que acudiera demasiada gente a estos acontecimientos. Muchas reuniones familiares terminaban en pelea o se excedieran en sus dádivas. Las ordenanzas en San Sebastián se prohibieron a los familiares que no fueran padre, madre o hermanos dar más de un real de plata en bodas o bautizos, excepto los padrinos, que podían dar dos. En 1526 el fuero nuevo de Vizcaya prohibió a las mujeres que iban a ver a las recién paridas ir acompañadas de mozas cargadas con regalos, porque esto tal resulta daño en la tierra, y las ordenanzas de Bilbao se limitó reiteradamente a 6 el número de mujeres que podían visitar a la recién parida a causa del alboroto que formaban. En hecho, se aprecia cómo los nacimientos y sobre todo los bautizos eran elementos integradores de la comunidad. Respecto a los testigos que acudían a los bautizos en la iglesia, además de tíos, tías y familiares en general del recién nacido, actuaban como testigos también otros vecinos de la anteiglesia, doncellas, beatas, personas preeminentes e incluso miembros del linaje o los propios curas, y de otras poblaciones que venían a propósito de celebrar el acontecimiento con parientes y amigos. Encontramos padrinos y madrinas de Erandio, Portugalete, Lejón, Averango, Urduliz, Bilbao, etc. A veces sin relación aparente con la familia. Un tema fundamental en relación a padres y hijos, que marcará las relaciones familiares, es el traspaso de patrimonios, es decir, la herencia. Ya hemos dicho que en las sociedades rurales el traspaso matrimonial recaía en el hijo mayor o hija en el momento de su matrimonio. Los padres donaban en vida la casa, bienes y pertenecidos al que elegían como heredero, y este sistema marcaba el tipo de unidad familiar, creando una familia troncal en la que convivían el nuevo matrimonio más los padres que habían donado la casa, más los hermanos solteros. Desde el fuero viejo de Vizcaya funcionaba en la tierra llana el sistema de heredero único, con el fin de no disgregar los bienes familiares. Cualquier hombre o mujer que hubiere hijos legítimos de legítimo matrimonio pudiera dar, así en vida como en artículo de muerte, a uno de sus hijos o fijas todos sus bienes, muebles y raíces, dando, apartando alguno tanto de tierra, poco o mucho, a los otros fijos y fijas. Como vemos, se podía dejar indistintamente la herencia a un hijo o una hija. Lo normal es que se diera preferencia al varón, pero no siempre fue así. Mari Sáenz de Ibarra decía en su testamento que, aunque había dejado como heredero universal de sus bienes a su hijo Juan, no estaba segura de quién podría regir mejor la casa, que además tenía muchas deudas, por lo que revoca el nombramiento de heredero y deja a su marido por decisión de quién dejar la casa entre sus 4 hijos: Juan, María Ibáñez, Magdalena y Mari Sáenz. Aquí primó la
practicidad de nombrar a un heredero que fuera capaz de gestionar correctamente los bienes, independientemente de su sexo. El sistema de heredero único tenía una contrapartida. ¿Qué pasaba con los otros hijos e hijas del matrimonio? La legislación foral permitía apartarlos casi de la totalidad de la herencia, como se decía en los testamentos, y aparto a los demás hijos con un pie de roble, con su tierra y raíz. Lo que quería decir que él estaba simbólicamente un árbol de sus heredades, y no precisamente el mejor, según el testamento de Pedro Arteaga, el cual, tras declarar heredero universal a su hijo Rafael de Arteaga, dice: dejo a Jerónimo de Arteaga 600 ducados para tomar estado y le aparto como un ciruelo, el más infructuoso que tengo en esta dicha mi casa, según dispone el fuero de este señorío. Lo cierto es que Jerónimo tuvo suerte, ya que su padre le reservó 600 ducados para su casamiento, pues la mayoría de las familias no disponía de dinero en efectivo para dejar a sus otros hijos. Por ello, cuando prometió dotarlos con tantos ducados en los contratos matrimoniales, se entendía que se iban a pagar a plazos, y a veces las dotes tardaban años en saldarse. Las opciones que quedaban para los no herederos eran el estamento eclesiástico, buscar suerte en las villas cercanas, como Bilbao y Portugalete, dentro de los oficios urbanos, o bien, en el caso de los hombres, probar suerte como marinero, enrolarse en la armada o irse a América. Otro problema asociado a la herencia era el de las segundas nupcias. Los bienes matrimoniales no heredaban siempre los hijos legítimos en este matrimonio. Si el viudo o la viuda contraía segundas nupcias y volvía a tener descendencia, la nueva familia no tenía derecho sobre esos bienes. Sin embargo, no todos debieron respetar la ley, ya que la documentación está repleta de pleitos por motivo de herencia, y en muchos casos se trata de reclamaciones de los hijos del primer matrimonio a la segunda mujer o herederos del segundo. Parece que los viudos que se casaban de nuevo favorecían más a su segunda esposa e hijos de esta que a los hijos del primer matrimonio. La situación podía tensarse hasta el punto de llegar a las manos, según corroboraron todos los que testificaron en el pleito. Juan de la Raondo, yerno de Pedro de Ormaza, se presentó en la casa de este en Guecho y, desenvainando una daga y espada, atacó a Antonia de Bareño, la nueva mujer de Pedro de Ormaza, y a Juana de Uría, madre de esta. Según contaron los vecinos, fueron corriendo a la casa donde estaban estas mujeres. Pedro de Ormaza se encontraba ausente, al oír voces y apellidos. Allí se encontraron con que Juan de la Raondo había desenvainado su daga en el portal y estaba atacando a Juana de Uría, que tenía las manos ensangrentadas y estaba tirada en el suelo, mientras su hija Antonia había conseguido encerrarse dentro de la casa. Varios vecinos consiguieron agarrarlo y llevárselo de allí, mientras decía a Juana que era madre de hijas sucias. Parece que dentro de la confusión que mostraba Juan, explicó a los que le acompañaron a su casa de Erandio que la tal Antonia estaba disfrutando de los bienes de la casa Ormaza, que le correspondían a su mujer como hija legítima del primer matrimonio de Pedro. 4.3. Las viudas, situación jurídica y económica, la vejez, la mujer ante la muerte. De los 3 estados que podía tener la mujer en el antiguo régimen, la viudedad era el único que le permitía tener cierta iniciativa personal. Sin la presencia de un marido o un padre al que estar sujeta, las viudas tomaban las riendas de la familia hasta que uno de los hijos cumpliera la mayoría de edad. Disponía de dinero propio, bienes totales, restituidos y ganancias matrimoniales, e incluso pasaba a hacerse cargo de la actividad económica del difunto marido. Para Cristina Segura, la mayor tolerancia de las viudas respecto a las casadas o solteras y la mayor permisividad sobre sus actuaciones era un mecanismo de defensa de la sociedad patriarcal que, para evitar la ruina de la familia, permite a la viuda respetable que ejerza unas funciones que no son las propias de su género, bien es cierto que de una forma transitoria, solo para cubrir la etapa hasta que el hijo mayor alcance edad suficiente para sustituir al padre. Volveremos sobre este tema en el capítulo de economía. A cambio, su comportamiento debía ser intachable. Si se casaba de nuevo o tenía relaciones con otro hombre, perdía de inmediato esos privilegios, excepto la dote. Según el Foro de las Encartaciones, si el marido dejaba a su testamento el usufructo de todos los bienes a su mujer de por vida, podía hacerlo aun teniendo hijos legítimos. Si ésta se casaba de nuevo o se amanceraba públicamente, perdía el usufructo y éste volvía a los hijos o nietos y herederos legítimos. Esto era igual para la esposa que para el marido.
Es curioso que por un lado no se pongan cortapisas legales a la mujer para contraer un nuevo matrimonio, pues después de guardar un año de luto, era libre de contraer segundas nupcias y que por otro lado se considere un hecho de cierta inmoralidad. Como ha señalado Isabel Pérez de Tudela, la Iglesia tuvo que ver mucho en esto, ya que para el derecho canónico el segundo matrimonio se acoge con muchas reservas. La viuda casada y honesta tenía un lugar de privilegio en la consideración general, por delante de las casadas, que por su condición tenían que mantener relaciones sexuales. Estas ideas religiosas sobre el matrimonio las recoge Alfonso X en las Partidas, considerado el segundo matrimonio de las viudas un medio para atar los males de la lujuria, con lo que la consideración moral de una viuda viuda cae en picado por haberse sometido a estas pasiones. A pesar de los procedimientos de impedimento moral, muchas mujeres optaban por casarse de nuevo, en aquella época incluso más de una vez, ya que los matrimonios se celebraban a temprana edad y la alta mortalidad dejaba a numerosas viudas jóvenes, aunque era mayor el número de hombres que se casaban por segunda vez. En hecho, el 8% de los que se casaron en el siglo XVII eran viudas. La mayoría de las veces no era una opción personal, sino más bien una necesidad. Las viudas estaban sujetas a la indefensión que suponía estar solas. Y en los casos de los que la situación económica no era muy bollante, estaban más expuestas a caer en la marginación o mendacidad. La cosa se complicaba aún más cuando los maridos no dejaban testamento, situación que era bastante frecuente, o morían en el mar, también sin haber testado. Entonces la viuda tenía que hacer recuento de bienes ante los fieles y defenderlos frente a deudores y acreedores. Ante esta problemática se entiende que las viudas emplearan los escasos recursos que tenían para dotarse a sí mismas y contraer nuevo matrimonio. Fijémonos en Mari Sáenz de Bomoitio, viuda vecina de Arango. Ella poseía la casa de la familia con unas cargas de 650 ducados. Además, tenía que devolver a la familia de su marido difunto, Domingo de Murúa, 150 ducados en concepto de la dote que él había aportado al matrimonio. Para salir de esta situación, Mari Sáenz se casará en 1682, tras 3 años de viudedad, con Pedro Arango de Basalvo, que era vecino de Guecho. Las capitulaciones matrimoniales Mari Sáenz aportaba a la casa de Bomoitio y Pedro llevaba consigo 400 ducados para paliar las deudas e hipotecas de su mujer. Las viudas con hijos menores. Como hemos dicho antes, la muerte del marido suponía que la mujer quedara a cargo de la familia. Sin embargo, eran varios los problemas a los que se tenía que enfrentar las mujeres que se quedaban solas por muerte del esposo. Si el marido dejaba testamento, normalmente nombraba en él una albacea que se encargaba de cumplir las mandas y por tanto administraba los bienes del difunto. A veces dejaban como albaceas a sus esposas, lo que daba una mayor capacidad de actuación a la viuda. También se nombraban tutores o curadores de los hijos si estos eran menores de edad para representarlos jurídicamente. Los tutores debían de ser hombres buenos e abonados. Cobraban un salario y no tenían por qué ser familiares, aunque se instaba a las autoridades a que fueran parientes más cercanos a los menores. También se daba la posibilidad de que la viuda quedara como tutora de sus hijos, pero se ponían algunas condiciones para ello. Las madres o abuelas de los menores tenían que ser de buena fama, en condiciones, renunciando las segundas bodas, guardando castidad, si casare, emancipare, que por el mismo caso case la dicha tutela y sean proveídos los menores del tutor. Un ejemplo que clarifica lo que una mujer tenía que luchar para defender su posición de cabeza de familia era María Ortiz de Alán. Su marido Juan de Arana había muerto en una escuadra de Vizcaya de la Armada del Rey. Y ella se quedó sola con 3 hijos. Juan, de 10 años, Mari Sáenz, de 6 y Pedro, de 4. Cuando le llegaron noticias de la muerte de Domingo, María Ortiz se dirigió en 1607 a las autoridades para pedir, en primer lugar, los 106 maravedíes de sueldo que había ganado su marido por servir en la Armada, y en segundo lugar, la tutela de sus hijos. Para ello tuvo que demostrar que había sido mujer legítima y presentar fiadores. Como tutora de sus hijos, se obligó a que regiría y gobernaría y seguiría sus pleitos y causas y no los dejaría indefensos. Una vez conseguida la tutela, María Ortiz solicitó que se le permitiera la venta de la casa de Alango o parte de ella, pues sus 3 hijos eran de edad pupilar
inútiles e impedidos para poder trabajar y ganar de comer, y no tiene bienes muebles ni renta alguna con que sustentar ni alimentar, y la renta, ni lo que puede rentar, ni la casería, no es bastante para el alimento de los dichos mis menores. Presentó 3 testigos que corroboraron su situación. Según uno de ellos, si María Ortiz no vendía la casa, perecerían de hambre o andarían mendigando en deshonor de la dicha casa de Arango o de sus antepasados. Finalmente, el alcalde de Fuero otorgó la licencia a María Ortiz para vender la casa o parte de ella. 2 años después, María Ortiz de Arango vendió a Juan de Ormaza una heredad de 23 peonadas de tierra de pan sembrar por un total de 483 reales. La vejez, la muerte de la mujer. Llegar a viejo en el antiguo régimen no era fácil. A merced de hambrunas periódicas, guerras, una higiene deficiente y una medicina inoperante. La esperanza de vida era realmente baja. Si había gente que superaba los límites normales, se consideraba que había que dejar constancia de ello por la rareza que suponía. Como se preocupó por registrar el párroco de Leguecho la muerte de Mari López de Murua Ibarra, de 86 años de edad, o la propia madre suya, a los 90, en 1646 y 1647 respectivamente. Los que llegaban ancianos no podían hacerlo sin la protección o amparo de otros, pero existían pocos medios de cobertura social. Las instituciones hospitalarias eran numerosas en Vizcaya, pero muy escasas en el mundo rural, y solo las cofradías permitían un alivio a las familias que, por enfermedad o vejez, ya no podían trabajar. También las viudas podían beneficiarse de este seguro. Ante esta escasez de medios, las autoridades trataron de proteger a las personas de edad que pudieran quedar en una situación desfavorable. El fuero viejo de Vizcaya obligaba a los hijos que habían heredado la casa familiar a mantener a los padres hasta su muerte. Por si la ley foral no lo dejaba suficientemente claro, esta obligatoriedad se especificaba en todos los contratos matrimoniales, cuando los padres donaban la casa al novio o la novia. Pedro de Ormaza fue dotado por su tía Teresa con una casa con sus heredades de pan sembrar, manzanales, asiento de varón, sepulturas, axuar, cubas, arcas, entradas y salidas. Pero ella se reservó para sí una cama, una caja, atavío de su persona y la mitad del usufructo de todas las tierras. Añadía además Teresa que, y si llegase la edad de no poder cultivar ni regir la dicha mitad, que los novios le diese sus alimentos y sustentos, vestidos y calzados conforme a la calidad de su persona, y después obsequias y entierros. Los herederos estaban obligados, por tanto, a mantener a los padres hasta que murieran, y después tenían que encargarse de las honras fúnebres. En caso de incumplimiento, el fuero viejo podía prever incluso el poder desheredar a hijo o hija desagradecidos. La muerte, como hecho irremediable al que nadie puede escapar, estaba muy presente en la vida de los hombres y mujeres del antiguo régimen, y había que estar preparado para cuando llegara el momento de tránsito. Por eso eran tan importantes los testamentos, que se hacían ante escribano, y por lo tanto lo general ante una muerte inminente. Aunque no todos podían testar, pocos marineros hacían testamento antes de partir, y constantemente llegaban noticias de las muertes de marineros quechotarras que morían ahogados o en la guerra en Cádiz, Cartagena, Indias, Portugal, La Habana o Flandes. Otros no testaban porque morían inesperadamente, según queda registrado en algunas partidas de difuntos de la parroquia de Santa María de Guecho. María Ochoa de Díliz murió de una caída en el buey de Portugalete. Miguel de Ormaza, de 11 años, se cayó de un árbol. Francisca de Gonia y Alango, de un desmayo repentino. Y luego estaba la gran masa de desheredados, los que no testaban por ser pobres o no tener que en los registros de defunciones son la inmensa mayoría. Me gustaría hacer hincapié en este dato porque es el que nos permite un acercamiento real a la situación económica de los habitantes de la Iglesia del antiguo régimen. El resto de documentación referente a la economía son contratos en los que venden, compran, donan y arrendan bienes, por lo que suele hacer referencia al grupo de propietarios. Pero a juzgar por la cantidad de las personas que no tenían nada que dejar y morían pobres, la realidad es que los y las quechotarras debió de ser muy diferente. Una realidad bastante más descorazonadora. No tenían casas, ni tampoco bienes, muebles, ni dinero, siquiera para cumplir con sus honras fúnebres.
Las personas que testaban lo hacían, lógicamente, porque tenían algo que legar. Poco o mucho, los testamentos eran documentos a través de los cuales decidían qué hacer con sus bienes. ¿Quiénes eran sus deudos? ¿Quiénes sus deudores? ¿Dónde enterrarse? ¿Dónde iban a celebrar sus obsequias? Etcétera. Solían empezar con un encabezamiento tipo que varió poco a lo largo de estos siglos, que consistían en constantes alusiones a la religiosidad de la testadora y a la elección del lugar del enterramiento. En el nombre de Dios, amén. Sepan cuánto esta carta de testamento, última y postrera voluntad, vienen como yo, María Ortiz de Arana, Pinaga, vecina de la iglesia de Guecho, mujer legítima de Pedro de Villaverde, estando enferma en cama de la enfermedad que Dios nuestro Señor ha sido servido de darme, que mi sano juicio y entendimiento natural, creyendo como bien y fielmente creo en el ministerio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todo lo demás que tiene, cree y confía en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, bajo cuya fe y creencia he vivido y prometo vivir y morir, tomando como tomo por mi intercesora y abogada de la Virgen Santísima Madre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y a todos los santos, para cuyo servicio hago y ordeno este testamento en la forma y manera siguiente. Primeramente, encomiendo mi alma a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que la creó y redimió con su preciosa sangre y el cuerpo a la tierra de donde fue formado, el cual quiero que cuando la voluntad de Dios fuera servido de llevarle a esa presente vida, se ha sepultado en la iglesia parroquial de la dicha santa iglesia y la sepultura de la casa de Villaverde, y en ella me hagan mis honras y obsequias conforme a la calidad de mi persona y costumbre de la dicha santa iglesia. A continuación, seguían las mismas bandas pías. La difunta realizaba las ofrendas pertinentes a la parroquia principal y a otras ermitas de la propia anteiglesia y poblaciones vecinas, donde quería que tuvieran lugar las celebraciones litúrgicas por su persona. Las cantidades dependían de las posibilidades económicas de cada uno. Lo más común era dejar entre 6 y 12 reales para misas a la fábrica de Santa María, unos 4 reales para la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y 2 a las ermitas de San Martín de Alango y San Nicolás de Algorta. Con el tiempo se fueron añadiendo las donaciones a Santa Columba de Rotaich y al humilladero del Ángel de la Guarda. Aquellas personas que tenían alguna relación con otras santa iglesias dejaban también algo para sus parroquias y ermitas, siendo las más frecuentes la iglesia de Verango, San Andrés de Beñacoz, Santa Ana de Vizcaya y Santa Marina de la Peña de Urduliz. Las que podían y querían dejaban también dinero a los curas y beneficiados de Santa María para misas rezadas y luminaria para la iglesia. Las más humildes, sin embargo, algo de ropa, una saya o una sábana con mucho. Después de dejar arreglados los asuntos espirituales, aspirando a la salvación del alma, se daba paso a los asuntos terrenales, con deudas y haberes. Los préstamos entre vecinos, tan comunes en aquella época, tardaban mucho en cobrarse, o no se cobraban nunca. A la hora de testar había que especificar qué deudas se habían contraído para que se saldaran respecto de los herederos y qué dinero se debía a la familia con el fin, también de que se ocurrieran en algún momento. Tras las deudas y haberes, se nombraba heredero universal y se dejaba en cumplimiento del testamento a uno o varios albaceas firmando ante testigos. La muerte, además de un hecho privado, era un acto social muchas veces en un momento más apropiado para que la familia del difunto o difunta mostrara su posición social dentro de la comunidad. En las últimas horas de su vida, el moribundo era acompañado por parientes, amigos y vecinos, y el momento de su muerte se daba a conocer a toda la comunidad a través del toque de campana. Según las ordenanzas de Portugalte, los muertos de una mujer se expresaban con 2 toques de campana, uno menos que el varón, y uno menos que el niño o niña, hecho que simbólicamente deja a la mujer, incluso en la muerte, en una posición inferior a la del hombre. Al día siguiente, se llevaba el cuerpo del finado a la iglesia en procesión de familiares, amigos y vecinos. La viuda portaba las ofrendas, la oblata, una hogaza de pan, la cera, paño negro y cera amarilla. En la iglesia se celebraba el entierro y las honras fúnebres, seguidas del banquete.
la llegada masiva de familiares del difunto y las exequias exageradas expresiones de dolor de los parientes y amigos y vecinos en estos actos, sobre todo por parte de mujeres, era algo común en el norte de la corona de Castilla, lo que llevó a las autoridades a dictar algunas normas por el bien público. Así permitió solamente la presencia de familiares de cuarto grado y de los vecinos de las 5 casas circundantes. Se prohibieron las manifestaciones excesivas de dolor, ya que estos hechos iban en contra de la idea cristiana de que al morir se iba a una vida mejor de salvación, además de ocasionar problemas de orden público. Las ordenanzas de Guernica se prohibía entrar a la iglesia, excepto el día del entierro, y acompañar a la viuda en las honras después del novenario, para evitar algunos males que se siguen por andar las mujeres después del fecho, el novenario, con la viuda y parientes del difunto a la casa de ella a la iglesia. En el fuero Nuevo de Vizcaya se prohibía el llanto exagerado por el difunto, mensándose los cabellos, ni rascando la cara, ni descubriendo la cabeza, ni haga llantos cantando. Solo podía hacer llanto honesto la mujer por el marido y viceversa, y los hijos por los padres, pero hasta que el cuerpo fuese enterrado. Después quedaba totalmente prohibido. No parece que los habitantes del señorío cumpliesen con estos mandamientos, porque todavía a la altura de 1791, en la visita del obispo, se mandaba que en adelante no se tolerasen los curas que mujer alguna que asista a entierros grite ni haga llanto excesivo dentro ni fuera de la iglesia en los actos de levantamiento del cadáver. Los enterramientos, hasta que se constituyeron los cementerios alejados de la población, se hacían en el interior de la iglesia. En hecho, el cementerio empezó a construirse hacia el 1811 y no comenzó a utilizarse hasta 1831 o 32. Cada casa o cada familia tenía su fosa, y en ella es donde tenían lugar las celebraciones. La distribución de las fosas no era aleatoria, sino que se hacía en función de la posición económica y social de cada familia. Así, las familias preeminentes tenían sus fosas cerca del altar. Y a medida que nos vamos alejando de este, decrece la posición de las familias hasta las más pobres, que se enterraban a los pies de la iglesia. A los extranjeros se les reservaba una sepultura que estaba bajo la escalera del coro. Algunos no tenían fosa propia, por lo que se enterraban en las fosas de las familias que le dejaban un espacio por caridad. Las sepulturas se heredaban con el resto de bienes muebles e inmuebles, incluso se podían vender. En hechos se observa curiosamente que los hijos e hijas se enterraban en la sepultura de los padres y muy raramente en la de la familia política. La muerte del difunto seguía conmemorándose la semana, la cuarentena y el aniversario. Si el difunto no había dejado ni para las obsequias, eran los familiares los que tenían que encargarse de cumplirse con ellas. En las partidas de defunción, el párroco se encargaba de anotar dónde se había enterrado, si había testado y lo que dejaba la iglesia, la persona fallecida. Después anotaba también si se cumplían todas las honras, el novenario, al cabo del año, hasta los 4 años. Lo que normalmente no solía suceder, por lo que el obispado en sus visitas insistía que los herederos cumplieran con sus servicios religiosos de sus difuntos bajo pena de excomunión. Conclusión. A modo de conclusión del capítulo, podemos decir que el matrimonio y la familia suponían la senda de rectitud que toda mujer que no llevara hábitos debía seguir en su vida. Para ello, se educaba y para ello se protegía lo que, tanto para la sociedad laica como para la religiosa, era el valor máximo que poseía la virtud. La adolescencia era un paso previo al matrimonio, donde las muchachas se dejaban poco margen de libertad. El matrimonio por amor no se entendía en una sociedad de la búsqueda del candidato perfecto, significaba la salvaguarda de los bienes patrimoniales y la correcta transmisión de los mismos. En hecho, las estrategias matrimoniales llevaron a buscar candidatos foráneos, viudos y parientes, en un intento de paliar la escasa oferta local. Por otro lado, la Iglesia, sobre todo desde fines del siglo XVI, conseguirá imponer su modelo de matrimonio, acabando con otros modelos menos formales de unión que habían existido hasta ese momento. El matrimonio era una institución con una finalidad concreta, la reproducción. Las mujeres, esposas y madres dedicaron su vida al cuidado de la casa e hijos. Incluso al quedarse viudas, tomaron las riendas de la familia, pasando por no pocas penurias. La necesidad de muchas de ellas les llevó a contraer un nuevo matrimonio con el que afrontar la madurez y la vejez.
Y como hemos estado tardando tanto, como ayer prácticamente, continuamos mañana con las primeras guechoterras, las mujeres en la historia de Guecho, siglos XIV al XVII. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpie.